La semana pasada veíamos una parábola, la parábola que decíamos mal llamada del hijo pródigo. Hoy vemos una historia real que nos da muchos detalles, bellísima. Una vez que la hemos escuchado, no se nos olvida. Pero hay que volverla a escuchar porque está llena de exquisitos detalles. Jesús se retira al Monte de los Olivos. Parece ser que este lugar es el lugar preferido de Jesús. Buscando silencio, como que intuía que estaba cerca ya su hora. Buscaba consuelo en la oración, en la soledad, en el silencio, en un sitio apartado. Y dice el texto, que está lleno de detalles, que al amanecer, o sea, estuvo en vigilia toda la noche, se levanta y va al templo, retoma su día a día, retoma su misión, enseñar al que no sabe. Y va al templo y se encuentra con una situación bastante delicada. Un grupo de fariseos y escribas que por cierto los hay en todas las épocas. Siempre gente hipócrita que se escandaliza de los pecados de los demás. Preocupados no tanto por esta mujer, sino preocupados y sobre todo interesados en atrapar a Jesús, en ponerle una trampa. Esta mujer evidentemente había cometido una falta grave, un adulterio, y había sido encontrada en flagrancia. Saltan todas las alarmas. Y está bien que los fariseos y los escribas quieran aplicar la ley de Moisés. No hay nada erróneo, porque la ley es importante. La ley nos ayuda a distinguir qué está bien y qué está mal. La ley no es subjetiva, la ley es objetiva. Y los que se dedican a hablar de la ley y a aplicar la ley no siempre reciben aplausos ni son los más simpáticos. Pero la ley es neutral y nos ilumina, nos da pistas. Necesitamos de las leyes, necesitamos de límites para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Los límites de una provincia tienen que estar definidos. Son tiempos, también los nuestros, en que toca hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Y es un acto de amor, creerme, llamar a las cosas por su nombre, no edulcorarlas, no endulzarlas, pero llamar a las cosas por su nombre como son. Tienes un cáncer, no un sarpullido. El tema es cómo se lo digo y por qué se lo digo. Porque me interesa que te cures. Entonces, decir las cosas con claridad, denunciar los errores de aquellas personas que están equivocadas, confundidas, repito, es un acto de caridad y hay que hacerlo. Y a veces, repito, no siempre vamos a recibir aplausos ni reconocimientos por decir la verdad. Nos toca, evidentemente, decirlas con cariño, con amor, no para ponerle una trampa, como en el caso del Evangelio de hoy. Jesús no ha venido a disminuir la verdad, no ha venido a disminuir la culpa del pecado, porque la verdad nos hace libres. Nos libra de la esclavitud y nos libra de nuestras propias idioteces.
de las que estamos a veces sumergidos. No poner excusas a una falta grave en la que hemos incurrido. Y es importante, eso sí, usar la verdad no para hundir ni para condenar y mandar al infierno a nadie, no como una espada para cortarle la cabeza a alguien, sino la verdad para salvar, para rescatar, para que salga de la oscuridad. Pero vamos al Evangelio de hoy, que es tan, repito, delicioso en detalles. Los fariseos se frotaban las manos. Esta vez sí que lo cogimos. Y estaba a la puerta del templo. El templo estaba así, lleno de gente, todos expectantes a ver qué decía Jesús. Si decía sí, mátenla, pues la ley romana impedía que un judío pudiera condenar a nadie. Y además, quedaría mal ante su pueblo porque toda su predicación está basada en la misericordia a los pobres. Primer escenario, si decía sí, matarla. Si decía no, no la maten, no la apedreen, pues entonces iba contra la ley de Moisés, el profeta por excelencia, y no podía considerarse un judío observante, y más bien se lo declararía blasfemo, y lo podían acusar. El contexto es claro. Esta gente lleva a esta pobre mujer, probablemente mal vestida, porque había sido pillada en fragancia, delante de Jesús, y la tira delante de Jesús. Todos los demás acusándola. Esta gente fanática, histérica, por el celo de la ley, puritanos, que tenían razón. La ley de Moisés tenía razón, pero estaban llenos de violencia y sus intenciones eran protervas, no eran ayudar a esta mujer. Jesús se da cuenta que evidentemente era verdad lo que decían los fariseos. Había sido cogida en adulterio. Y la ley de Moisés inevitablemente o era apedrearla o estrangularla, pero de la muerte no se libraba. Y por otra parte, pues el Señor se da cuenta que estos acusadores, enfervecidos en el odio, requieran venganza. Y sobre todo, ¿cómo pillamos a Jesús? Jesús hace algo que a mí me hubiera evitado muchos disgustos si lo hubiera aprendido antes. Se toma su tiempo antes de contestar. Y el texto del Evangelio, si os fijáis, dice: el Señor se sienta, se agacha, se pone en el suelo a escribir con el dedo. Esa idea que se puso a escribir en el suelo, en la arena, pues algunos dicen los pecados de los fariseos, los pecados de esta mujer, algunos jeroglíficos. Pero a mí se me ocurre que Jesús escribió en la arena el nombre de esta mujer. El nombre de esta mujer. Y Jesús se toma un tiempo, respira, ora. Esto es algo que tenemos que aprender todos, una enseñanza brillante. No responder enseguida a gente violenta, porque eso nos evitaría una cantidad de problemas en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras parroquias, en la política. Tomarse un tiempo. Esa idea de sentarse, de agacharse, supone recogerse, meterse en el interior, replegarse.
Esto nos hace falta mucho, en todo tiempo, pero más en estos tiempos de convulsión, de división, de enfrentamiento. Cállate, tómate tu tiempo, repliégate a sí mismo, ponte en oración. No respondas con la misma agresividad con la que estos hombres, piedra en mano, imagínense la escena, la mujer tirada en el suelo, el Señor sentado, agachado, todos armados con piedras. ¿Cómo desarmamos a aquellos que están con las piedras en las manos a punto de tirárselas a esta mujer o a nosotros mismos? Y tienen una verdad evidente. La segunda cuestión interesante es la que acabo de mencionar. ¿Cómo los desarmamos? Y Jesús nos enseña algo inolvidable. Y ojalá que se quede en la memoria y en el corazón de todos nosotros, y yo el primero. Porque Jesús enseña, antes de condenar a otra persona, mírate primero a ti mismo. Mira cómo vives. Mira cómo vemos nuestras propias miserias. Constatar que primero somos nosotros frágiles también. Cuando tú miras tu propia debilidad, tu juicio con respecto a las otras personas no es despiadado. No es un juicio condenatorio de muerte. Y empezamos a hacer un juicio que hay que hacerlo más humano. Y en esto tendremos que llevarnos también hoy una lección. Nos falta humanizar más nuestra sociedad. Y para ser más concreto, nuestras parroquias, en el contexto en el que nosotros nos movemos. En el Ecuador, hoy, siglo XXI, ¿no creen ustedes que podíamos ser más humanos, más sensibles a las necesidades de los demás? Porque todos estamos con la piedra en la mano para poder lanzársela a aquel que ha cometido un pecado. Sí, es cierto. ¿Qué es la misericordia entonces? Mirar al otro después y habernos mirado en nosotros mismos, en nuestra propia fragilidad. No sentirnos mejores, ni despreciar a nadie. Vernos en la verdad a través del lente de nuestra propia debilidad. Porque tenemos una historia de debilidad y de fracasos y de miserias. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando nos miramos primero nosotros, se nos caen las piedras. Nos desarmó Jesús. Si esta mujer, que estaba pues por los suelos, literalmente, y todos la miraban, aquí un dato muy bellísimo del Evangelio, todos la miraban y la acusaban con el dedo y con la piedra, o una mano la piedra y la otra el dedo, pero Jesús no la mira hasta después. No quería con su mirada juzgar a esta mujer, para nada. El Señor se agacha, escribe en la arena y no se dirige a ella para nada. ¿Qué ocurre después? Ocurre después que los acusadores empiezan a escabullirse, empezando por los más viejos, porque tenían más pecados. Y la dejan sola a esta mujer. Y aquí viene otro punto glorioso. El Señor salva la ley de Moisés y salva también la vida de esta mujer. Aquí hay un salvataje de la ley y también de la vida de esta mujer. Es glorioso y es encomiable. Y aquí podía terminar el Evangelio, pero hay un punto más interesante todavía.
si me lo permite. Porque una vez que se han ido todos, esta vez sí Jesús la mira a esta mujer y se incorpora, se pone de pie. Le dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? La trata con ternura. Me emociona. Qué bonito. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Cómo trata Jesús a esta mujer? Porque a él sí le interesaba a ella. A los fariseos, a los tiradores de piedra, a los juzgadores, no le importaba a la mujer. A Jesús sí le interesa a ella. Y esto es glorioso porque esta es la historia de nuestra fe, mis queridos hermanos. A Jesús sí toma interés por cada uno de nosotros. Y ella repite, Señor, nadie me condena. Dice Jesús, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Esta frase tampoco se nos puede olvidar. Porque no le dice, no pasa nada, tranquila, sé valiente, a todos nos pasa, todos caemos, no hay problema. No. El Señor sí estaba preocupado por su alma. No peques más, porque esta vez has salvado tu vida. Estuviste al borde de la muerte. No peques más. Una muerte física, como es el ser apedreada, o una muerte espiritual, como es el pecado. No peques más. Esta idea es importante porque además, y tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, a veces creemos que tenemos que convertirnos para que Dios nos perdone. Esa no es la lógica del Evangelio. El Señor nos ama y nos perdona primero y luego nosotros nos convertimos. Cuando uno experimenta primero el amor de Dios, inevitablemente deja de pecar. Porque la ofensa no es solo contra nosotros mismos ni contra la ley, sino contra alguien que me ama. El amor de Dios es más grande que nuestros errores y que nuestras faltas. Y esto es importantísimo, mis queridos hermanos, porque este es el corazón del Evangelio y de la Cuaresma y de este tiempo. Porque nos podemos emocionar, como yo, y todo se queda en una emoción. Y las emociones pasan. El siguiente paso que nos corresponde ahora es una decisión, la que el Señor le pedía a esta mujer: no peques más. Y por lo menos decir, mira, tengo ganas de no pecar más. Me gustaría no pecar más. Tengo el deseo de no ofender a Dios. Si eso va calando en mi corazón, hemos entendido y valió la pena la Cuaresma. El estar dispuesto, por tanto, a recibir esa gracia que experimentamos fruto del amor de Dios y que nos lleva a una conversión, a un sí sostenido en los caminos de Dios. Entonces, dejemos soltar nuestras piedras, porque experimentamos nuestra propia historia de debilidad y de fragilidad cuando vemos a nuestros hermanos. Tengamos ojos no juzgadores, no de talibanes del siglo XXI. En la sociedad occidental también hay talibanes, juzgadores, gente con piedra en mano, espada con la ley. La ley dice. Por ahí no es. Salvamos la ley, porque la ley nos dice lo que está bien y lo que está mal, pero también salvamos a esta mujer que seguramente sería con una experiencia de Dios inconmensurablemente tierna
y dulce, como puede ocurrir en cada caso y en cada uno de nosotros si dejamos que Dios se aproxime y nos salve de la muerte y del pecado. Pero no olvidemos, importantísimo, no peques más. Que esta tarde, mis queridos hermanos, como término de la Cuaresma y ya a las puertas de la Semana Santa, mi deseo de no ofender a Dios, de no ofender a los demás, mi deseo de reconciliarme y de no tirar piedras a nadie, sería el mejor regalo y el inicio de esta Cuaresma tan complicada, tan difícil que el mundo vive. Así sea.